Buenos días también a todos ustedes. Una formación que ya ha puesto la maquinaria en marcha también de cara a las próximas elecciones autonómicas y locales en un escenario nacional por lo menos complejo y cambiante. Arturo Aliaga, ¿qué tal? Bienvenido, buenos días. Un placer estar aquí con ustedes, un placer. La situación nacional, que es más cambiante, es más compleja, ¿cómo la calificaría? Bueno, la situación nacional, este país está dando muestras de que la democracia está perfectamente consolidada. Cuando, por un mecanismo previsto en la Constitución, cambia el presidente del gobierno, se nombran ministros y a trabajar al día siguiente. Entonces para mí, efectivamente, hay un cambio sustancial, pero el país no se para. Y yo creo que a esperar de este gobierno esa sensibilidad con Aragón y que tenga en cuenta las cuestiones que a nosotros nos afectan, nos ocupan y nos preocupan, pero normalidad democrática, ¿no? Esa es mi sensación. Y en principio considera que este cambio puede beneficiar a la comunidad autónoma, teniendo en cuenta que entonces son del mismo color político el gobierno central y el gobierno de la comunidad autónoma. Ha ocurrido otras veces que a veces no hay peor cuña que la de tu propia madera. Es decir, que a veces cuando coinciden los partidos en Aragón y en el gobierno de España, el gobierno de Aragón, las cosas se atascan más que cuando son diferentes, pero en todo caso yo espero de que al menos algunos compromisos que se habían suscrito con el gobierno anterior en cuestiones de infraestructuras, etcétera, etcétera, se vayan desatascando y que el nuevo gobierno contemple esa singularidad que tiene esta tierra, que tiene el 2,8% de la población y el 10% del territorio, y tiene que ser con una frontera con Europa, con infraestructuras necesarias reivindicadas, con una nacionalidad histórica, con un problema de despoblación, de envejecimiento y de dispersión, y con una potencia económica en agricultura, en industria, muy generosa en energía para apoyar a España. Al final, que Aragón avance, como decían en la presentación, y sobre todo que el gobierno de España sea sensible a los problemas a las necesidades de Aragón, porque claro, este gobierno también es verdad que hay que ver qué ha significado estas hipotecas con partidos nacionalistas, y a lo largo de los días o de los próximos meses iremos viendo. Esperemos que Aragón no sea del furgón de cola a la hora de que las autonomías, en este caso las diversas autonomías, pues presionen o consigan beneficios del gobierno de España. Eso es lo que tenemos que estar vigilantes en los próximos meses. Señor Aliaga, hablamos del contexto nacional, ese es uno de los frentes. El otro frente es la sucesión de Mariano Rajoy al frente del Partido Popular. En estos momentos hay 7 precandidatos para presentarse a esas primarias, posteriormente al Congreso. Ustedes históricamente han tenido mucha relación con el Partido Popular, han concurrido conjuntamente a las elecciones de carácter nacional. ¿Tiene ya un favorito entre esos 7? ¿Considera que alguien puede ser mejor que otros para la estructura de los partidos, lo digo por experiencia propia, que concurrí a unas primarias, en este caso con 3 candidatos, un partido nacional, un partido como el Partido Popular, bueno, 7, eso es ya una cuadrilla de gente, porque yo creo que, no sé si es bueno o malo, pero al final creo que es necesario efectivamente que después de esta catarsis que ha sufrido el Partido Popular con todos los temas de la corrupción fundamentalmente, pues salga una candidatura respaldada por la mayoría del partido, porque si no tienes los respaldos de la mayoría del partido, pues al final te van poniendo palos en la rueda y el propio partido se ve perjudicado. Y yo creo, igual que yo lo he dicho muchas veces, incluso dije que la gran coalición como los alemanes hubiera sido buena para España en los momentos más delicados de la crisis, yo creo que el Partido Popular, tanto como el Partido Popular como el Partido Socialista, no es bueno que estén en crisis por el futuro de España. De hecho, le preguntaba si tenía algún favorito en esa terna de 7. No tengo ningún favorito, porque las estructuras de los partidos y a las pruebas últimas me remito, y a la votación de los militantes dan sorpresas, y entonces no se puede hacer pronósticos. Hay que ver, porque yo no tengo ningún favorito, sinceramente. Y en este contexto nacional ha sido lo que ha propiciado, por ejemplo, que el partido aragonés haya conseguido
sacar adelante esas enmiendas en relación con los presupuestos generales del Estado, que supone 144 millones que no estaban previstos en un principio para la comunidad autónoma? Vamos a ver, el contexto y los compromisos. Aquí partimos que en el año 2017, en las obras fundamentales en Aragón, había unos compromisos plurianuales para el año 18. Cuando se negocia el presupuesto de este año, y yo estuve con Rajoy a decirle, uno, que tenían que agilizar la ejecución porque iba muy lenta la ejecución del 17, y en segundo lugar, que había que asegurar que todos los proyectos de Aragón, el Canfrán, si en el presupuesto del 17 tenía 20 millones de euros, no puede ser que en el presupuesto del 18 tenga 950.000 euros. Entonces yo le dije que había que respetar todas esas cuestiones de los proyectos plurianuales. Luego vemos el presupuesto aprobado y dice, sí, sí, se respetará. Vemos el presupuesto aprobado, lógicamente hubo que meter las pensiones, el tema de los funcionarios, el presupuesto del Estado, los temas de la Policía y la Guardia Civil. Y el acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco. Efectivamente, pero nosotros no afecta, a esto no afectan nuestras enmiendas, porque son de fondos no territorializados. Efectivamente, hubo que meter todas esas cuestiones y vemos, entonces al final yo hice las gestiones de los compromisos y dije que en el Senado íbamos a presentar las enmiendas para restablecer lo que había detraído del presupuesto plurianual que figuraba de obras de Aragón. Es verdad que hemos metido, era necesario meter ya para que se limpie el Ebro después de lo que estamos viendo, reivindicación de los alcaldes, el tema de la energía reservada, un tema de las restituciones, reforzar Jánovas, Mularroya, porque hay que pagar esas restituciones, y luego agilizar, hombre, el Canfrán no podía salir cuando ya Europa toma una decisión que nos favorece. Esa enmienda estaba presentada. Entonces, el corredor cantábrico-mediterráneo que estamos viendo, ayer vimos cómo la sociedad civil, económica y sindical de Aragón se manifiesta y dice, usted, infraestructuras ferroviarias merecedoras para esta comunidad autónoma, esa unión entre los puertos del Cantábrico y del Mediterráneo pasando por Aragón, y también, y lo digo aquí, hablar de la travesía central. También hay que hablar de la travesía central, que no podemos ser aquí un culo de saco, hablando pronto y mal, el cul del sac, y que se estrellen nuestros ferrocarriles. Vamos a ver si reabrimos el Canfrán con plazos, y eso es lo que estamos pidiendo, infraestructuras justas para la comunidad autónoma de Aragón. Claro, esto, señor Aliaga, está muy bien, pero es que ahora esas cifras, una vez modificadas en el Senado, tienen que volver para ser ratificadas en el Congreso, donde se ha demostrado que puede haber otra mayoría. Bueno, está claro, hay otra mayoría en el Congreso, pero mire, yo estuve por el Senado, estuve por allí tanteando, he estado hablando con alguna gente de otros partidos, y es difícil decir que no a cosas que beneficien a todos, porque el acceso de las autovías que pedimos al Pirineo beneficia a todos. Los navarros, que estuve con ellos, están encantados de que ese corredor cantábrico-mediterráneo por ferrocarril, porque tiene una salida también de su industria hacia los puertos del Mediterráneo, Castellón, Valencia, Cartagena. Es decir, Cataluña también le interesa que se concluya la autovía Lérida-Pamplona, porque es decir, yo los contactos que he tenido me da de que igual tenemos suerte y los apoyan. O sea, que confía en que confío porque no hacemos daño a nadie, ni nuestras enmiendas van contra nadie. Son enmiendas que ya estaban esas cantidades en los presupuestos del año 2017 y vamos a ver si conseguimos que salgan, porque además el escenario es curioso. ¿Usted cree que va a haber presupuesto del año 19? Tal y como se está viendo esto, ya el presidente retrasa la financiación autonómica. Pues si estas cantidades se meten este año y se prorroga el presupuesto, tenemos la garantía de que esos proyectos, tenemos obras, que es lo que interesa, para que se terminen cuanto antes. Se retrasa el nuevo modelo de financiación autonómica, según el presidente Pedro Sánchez, porque no hay tiempo para sacarla adelante. ¿Considera usted que sería posible? ¿Considera que es una excusa? O sea, si cuando está de presidente dice que no hay tiempo, y hace cinco semanas el Partido Socialista estaba acusando permanentemente al Partido Popular de que no había modelo de financiación y que había que... Hombre, tiempo hay, tiempo que hay. Ahora bien, ¿cuál es el temor? ¿Cuáles son los peajes de los apoyos para tal? ¿Qué presión va a hacer Valencia, Cataluña, el propio PNV para que ese modelo de financiación
o la propia Andalucía, que tiene su propio modelo. Es decir, entonces yo creo que es un problema, es una cuestión, no es que no haya tiempo, es que igual hay que tener más apoyos o no estar dispuesto a pagar determinados peajes que pueden poner en compromiso a los 84 escaños que tiene el Partido Socialista. Luego, yo no creo que sea un problema de tiempo, es un problema porque hace 5 semanas se estaba diciendo que hay que estudiar el modelo y que hay que traer un modelo de financiación. Luego, ahora ha cambiado no, tiempo hay, porque si piensa acabar la legislatura, no se puede empezar a hablar, no se puede empezar a definir. Yo creo que hay tiempo. Ahora, voluntad política, no sé si tanta. Usted es presidente del Partido Aragonés, también es el portavoz de la formación en las Cortes Regionales, donde en estos momentos el gran debate es el relacionado con la política fiscal y sobre todo el tema del impuesto de sucesiones, que está causando, no sé si un gran o pequeño maremoto, sobre todo entre las fuerzas de la izquierda. Vamos a decirlo en tensiones. Eso de maremoto está muy bien, pero como no tenemos aquí mar... Claro, somos comunidad interior. Bueno, mire, nosotros efectivamente hay dos cuestiones. Ojo que este tema es muy importante. El Partido Aragonés solicitó que se creara una comisión para estudiar la financiación autonómica. Se creó y la ha dirigido nuestra diputada Elena Llué. Y hay, curiosamente, sí que nos hemos puesto de acuerdo todos los partidos políticos de Aragón en una serie de puntos que eso ya, al menos desde aquí, igual que pasó en el Estatuto, los grandes temas de Aragón, hay un acuerdo global para que el Gobierno de Aragón, cuando vaya a negociar la financiación autonómica, lleve el modelo que todos los partidos estamos de acuerdo. Los temas que son referencia a la despoblación, el envejecimiento, que se calcule el coste de los servicios efectivo, que se establezcan horquillas para la tributación de impuestos, sucesiones, donaciones, incluso los impuestos ambientales, que se avance en la definición del modelo económico-financiero con el Estado del artículo 108, incluso que se pueda estudiar para agilizar el tema esa agencia tributaria que prevé el Estatuto, que se puedan tocar o se cree un IVA para financiar las autonomías, pactado con todo. Es decir, hay una base de acuerdo que es la posición política de Aragón ante el nuevo modelo de financiación. Y eso es una buenísima noticia para la Comunidad Autónoma de Aragón. Pero en sucesiones se da la sensación de que no se llega a un acuerdo. Sí que es cierto también que la política fiscal forma parte del ADN y de la troncalidad de la ideología de las formaciones. Sí, efectivamente, hay dos modelos. Y lo digo claramente, nosotros, un recordatorio, cuando estábamos gobernando con el PSOE, con el Partido Aragonés, en el Gobierno de Aragón, empezamos a introducir modificaciones y deducciones y bonificaciones para que no se tributara tanto. Luego se desbocaron otras autonomías y nos pasaron, pero el origen de modificar el impuesto de sucesiones y donaciones fue en esta comunidad autónoma con políticas al menos... ¿Qué beneficiaban a los aragoneses? En este momento, pues hay un ataque, o sea, o unas tensiones, porque el partido, en este caso, el gobierno de Lambán, ha firmado acuerdos, tanto con Ciudadanos, con nosotros o con el PP, para retocar el impuesto, para que no seamos la comunidad autónoma que más pagamos, y esto pues ha provocado pues tensiones, por decirlo de alguna manera, a la izquierda. Pero vamos, yo creo que no es difícil sumarse al acuerdo, o se podía haber hecho el esfuerzo, igual que se ha hecho en sucesiones, en la financiación autonómica, de intentar un acuerdo entre todos. Claro, lo que pasa es que entre eliminar el impuesto, que es a lo que ustedes aspiran, a un impuesto que grave sobre todo a aquellos que tienen más, hombre, hay una diferencia. Yo no sé dónde puede estar ese punto de acuerdo, porque ideológicamente son aspectos muy... No es fácil, pero bueno, pero también es verdad, estamos exigiendo, curiosamente, más financiación o mejor financiación para prestar servicios a costes a los aragoneses. Y también queremos que los aragoneses no paguen más impuestos que unos madrileños, o unos madrileños, o unos extremeños, o unos andaluces. Entonces, es un tema de nivelación y esperemos que en ese nuevo modelo de financiación se dicte una armonización para establecer máximos y mínimos. Tampoco hay que quitarle la capacidad a las comunidades autónomas de jugar con el abanico cada posible. Comunidad autónoma tiene unos problemas de financiación, tiene unas infraestructuras, tiene una dotación de servicios, un territorio,
etcétera, etcétera, y tampoco se le puede quitar esa competencia reconocida, ¿no? Sino que se fijen por el Estado máximos y mínimos horquillas para todo el territorio nacional. Y con el tema de la fiducia, ¿qué hacemos? ¿Pagamos el impuesto de sucesiones? ¿Eliminamos el impuesto de sucesiones en este momento? El tema de la fiducia, lo único es un tema del derecho foral, que es que pagaremos el impuesto de sucesiones cuando realmente disfrutemos el bien que hemos heredado. A través de esa mientras figura. seamos herederos expectantes. Eso es, yo creo que es un tema del derecho foral, es un tema de sentido común, se ha hablado con los notarios, es un tema y se va a tramitar, al parecer igual no entra en esta reforma y se tramita como proyecto, como proposición de ley pura para tocar ese tema, que es un tema muy del derecho foral aragonés, ¿no? Algo de lo que usted sabe mucho, que es del carbón. Una de las novedades de este nuevo gobierno central es un ministerio que se llama de transición energética, de transición ecológica, y uno de los planteamientos que ha hecho la ministra Teresa Rivera ha sido el empezar a cuestionar las centrales térmicas como la de Andorra. ¿Cuál es el futuro? Porque todo parece indicar que antes o después ese tipo de instalaciones van a tener que desaparecer. Bueno, sí, por normativa europea, que también el otro día aprobaron que tiene que haber un porcentaje, 32. un 32% efectivamente de energías renovables. De energía final de renovables, pero queda el 68, ¿eh? Queda el 68. Es que a veces... y los coches funcionan con fósiles, mucha energía eléctrica con combustibles fósiles, los barcos con fósiles, los aviones con fósiles. Es decir, que aunque Europa haya fijado el 32%, queda un 68%, que es un objetivo serio, es un objetivo de alcanzar. Bien, en cuanto a la térmica, dos precisiones. Efectivamente, llevamos ya un tiempo con problemas desde aquel año 2010, aquellos decretos de Europa para que funcionara el carbón, etcétera, etcétera. Pero ahí hay algunos factores. Efectivamente, hay una transición energética, hay un modelo de descarbonización, pero desde luego hay que dar plazos y no hay que dejar a las comarcas hundidas a su saber. Porque esas comarcas, yo recuerdo que los millones de kilovatios hora que han salido de Aragón, la central térmica de Escucha, que se cerró, la de Escatrón, que se cerró, la de Aliaga, que se cerró, ahora queda la de Andorra, han salido millones de kilovatios hora para desarrollar otros territorios que no tienen energía. Entonces, vale, hay que hacer una transición con unos horizontes, pero hay que trabajar que la transición no sea brutal y que afecte a esas comarcas, a esos más de 4.000 empleos que dependen de la térmica, y trabajar también para la reindustrialización. Es sí, decir, pero en eso se está trabajando ya hace tiempo. Desde sí, hace muchos años no existe un plan Miner, existen fondos especiales también sí, para sí. La reindustrialización de la minería, y no ha funcionado. No sé por qué no ha funcionado. Si porque los proyectos que se impulsaban no eran los que realmente generaban riqueza de futuro, eran sí, apuestas productivas, o porque no ha funcionado. Pero si la solución es esa y vamos trabajando y no se ha conseguido, algo pasa mal. Algo pasa, sí. Yo he estado en dos reconversiones y sé las empresas. En esta última, una planta de cemento que está construida, otra planta de prefabricados de hormigón Castelo, la cementera de Cemes, otras empresas tal, y vino la crisis cerámicas, Gres, Andorra, viene la crisis de la construcción y todo ese entorno de empresas de ese tipo se caen. Al final, hay que terminar el proyecto de elevación de aguas del Ebro Andorra para que se pueda trabajar, como en otras zonas, el tema agrícola, pero habrá que buscar alternativas, porque si echamos la persiana, al menos dar tiempo o intentarlo y seguir intentándolo, ¿no? No nos queda mucho tiempo, pero le quiero preguntar por el futuro del Partido Aragonés, cómo se plantea las próximas elecciones. Me imagino que no tendrá ninguna duda de presentarse con las siglas propias, Partido Aragonés. Bueno, yo creo que haríamos un flaco favor a la historia de este partido haciendo cosas raras en las elecciones autonómicas. Los órganos decidirán, pero la intención, y hay reuniones todos los meses, es que el Partido Aragonés concurra tanto a los ayuntamientos como a las elecciones autonómicas con sus propias siglas, su propio programa, sus propios candidatos, porque yo creo que entiendo
que no podemos hacer ni debemos hacer otra cosa. En estos momentos tienen 160 alcaldes, 134 consejeros comerciales, prácticamente 900 concejales. Tenemos 9 diputados autonómicos. Quieren tener presencia en el 70% del eso es electorado. donde tenemos ya listas tocadas, arregladas. Tenemos que llegar a candidaturas en todos los municipios, en los grandes ayuntamientos. Vamos a trabajar. ¿Están optimistas en este? Acabamos como comenzábamos, sincero, ¿no? En una situación de convulsión. Falta exactamente aproximadamente un año para las elecciones. Yo, cuando he hecho la vista atrás en el 2015, las primarias del PAR fueron en noviembre, ahora estamos en julio. Tuvimos un acto este fin de semana en Villafranca y hay inquietud, ambiente, y yo estoy convencido de que vamos a estar en las instituciones, vamos a recuperar, y yo creo que será bueno que recuperemos protagonismo para establecer acuerdos de moderación, acuerdos de gobernabilidad, de estabilidad, porque esta comunidad autónoma tenemos temas pendientes. Estamos hablando de los temas políticos. Hay que crear más empleo y de más calidad. Hay que terminar cuestiones de infraestructuras en todo el territorio. Hay que asegurar esa financiación. Hay que abrir los Pirineos. Es decir, hay cosas importantes, y eso que el comportamiento de la economía y el comportamiento de las exportaciones y el sector económico aragonés y el sector de los trabajadores se está comportando de una manera positiva. Pero hay que mejorar, avanzar para hacer. Hay que estar bien. Ahora hay que decir, hay que ser excelentes. Hay que ser una comunidad autónoma, ya lo es, por la gente excelente, pero hay que ser excelentes en el contexto nacional e internacional. Arturo Aliaga, presidente del Partido Aragonés, también portavoz de la formación en las Cortes Regionales. Gracias por habernos acompañado estos minutos. Un placer, muchas gracias.